yersinias. ¿Cuáles son las otras dos yersinias? Yersinia enterocolitica y Pseudotuberculosa. pseudotuberculosa. Pero en ese caso no es obligatorio que participe un animalito que esté vivo. Además, ¿cuál es una de las características más importantes de la zoonosis? El hecho de que sin el animalito no puede haber la infección. Las zoonosis generalmente están alrededor de un área donde hay estos animalitos. En el caso de la Yersinia, tenemos que recordar que es una enterobacteria, comparte lo que corresponde, por ejemplo, son bacilos gram negativos, y vamos a hacerle, igual que los otros, nuestras pruebas diferenciales. En este caso, a la Yersinia le gusta ir en los macrófagos. Todas las bacterias intracelulares tienen una preferencia por las células fagocíticas. De hecho, es como si pidieran un taxi, sino que en vez de un taxi dice macrófago, el macrófago todo obediente va y las fagocita, pero como no tiene la capacidad de destruirlas, se van a mantener, y es por eso que es frecuente que se transporten por el sistema retículo endotelial, que ya sabemos que consta de hígado, vaso, médula ósea, y por lo tanto las características que van a tener las bacteriemias, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta zoonosis no es muy frecuente. ¿Por qué nos preocupa? Porque nosotros tenemos al animalito, que es el venado de cola blanca, en nuestro país. En varios restaurantes en la zona de la selva hasta Huánuco, y en algunos de aquí van a ver que dice bistec de venado. Es en serio, ¿listo? No es un Bambi, porque los Bambi tienen astas, pero es un pariente, ¿listo? Y por eso es que la bacteria se mantiene ahí. ¿Quién es quien la transmite? La pulga de los roedores. Esta pulga vino durante la peste negra, ¿sí? Por eso se llama Yersinia pestis. Recién cuando se descubrió que era una bacteria fue que se trató de honrar su nombre. En esa época muchísima gente moría, y era ¿por qué? Porque no se sabía que las ratitas eran las que estaban infectadas, y vamos a tener después a la pulga que le pica. Esto tienen que aprender, jóvenes. Xenoxila cheopis es también conocida como la pulga de la rata. Ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver? Pues muy bien, hay 5 pulgas cuyo nombre se debe reconocer. ¿Por qué? Porque al igual que, por ejemplo, los tifus, que se transmiten por piojos, y las enfermedades que se transmiten por garrapatas, como vamos a ver en la tularemia dentro de un rato, le solicitamos a los pacientes, si es que hay una contaminación y pueden ubicar al animalito que les ha picado, lo tenemos que poner en el microscopio para identificarlo. Además, más que todo, esta zoonosis es por la zona donde uno se encuentra. ¿Listo? Aquí hay roedores nacionales que se contagiaron de las ratitas que vinieron por barco. No existía esta zoonosis en América, pero las ratitas viajaron por barco junto con sus pulgas. Estas escaparon y las pulgas han contagiado a roedores locales, y por eso es que seguimos teniendo este problema. En el caso de Yersinia pestis es muy importante aprender los plásmidos. Estos plásmidos son los que van a contener los factores de patogenicidad de Yersinia pestis. Teóricamente, en algún momento, porque la Yersinia pestis ha tenido una de grandes epidemias, y una de las más grandes fue la de comienzos de siglo, pero ¿qué es lo que sucede? De que supuestamente, ¿qué pasa cuando no está causando problemas? Técnicamente, habría una parte que no tiene plásmidos y sería buena gente, pero no, mentira. Esta de aquí tiene todos los plásmidos con los factores de patogenicidad, que eso nos van a ayudar también para el diagnóstico molecular. Obviamente, no me interesa saber que tenga el genoma de Yersinia, el genoma básico de Yersinia. No, lo que me interesa es si tiene los plásmidos que causan enfermedad, y de esta forma vamos a ver que la cápsula inhibe la síntesis, la vecina le va a ayudar a agarrarse fuertemente, y además le va a dar la capacidad de resistir al sistema inmune. El sistema inmune tiene diferentes complejos. Uno de ellos es el complemento. ¿Alguno de ustedes sabe a qué tipo de inmunidad
Para ganar puntito aquí se levanta la mano y se responde bien. A ver. La inmunidad ocular. ¿Y qué más? Adquirida. No sé. Tendría que formar parte del sistema inmune adquirido, adaptativo. Y No. forma parte ¿Cómo apellidas? Delgado Chávez. Muy bien. Vamos a poner la mitad. Vamos que la doctora vea si los considera. Jóvenes, sí es bien cierto que el complemento son proteínas que se encuentran circulando, pero el complemento es inmunidad innata, ¿sí? ¿Quién ha matriculado en un curso a su complemento? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué su compañera lo asocia con la inmunidad humoral? El complemento se apoya en los anticuerpos para tener una mejor reacción. ¿Listo? Por ejemplo, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M pueden desencadenar complemento, pero esto es parte de la inmunidad adaptativa. Otra cosa muy importante que tienen que aprender es que a los microorganismos, particularmente a las bacterias, les gusta robar hierro. Entre más capacidad de robar hierro, mayor capacidad de quitarle espacio al sistema inmune. Esto es porque el hierro es una parte del sistema inmune que todavía no está clasificada como un sistema en sí, pero tienen que tener en cuenta que desde ahora todo lo que es farmacología ha avanzado lo que ha podido, pero más o menos tiene sus líneas hechas. En cambio, los medicamentos nuevos están saliendo del sistema inmune. A veces al sistema inmune hay que decirle que se lo tome con calma, a veces hay que activarlo y algunas veces hay que simular su comportamiento con medicamentos sintéticos. Pero si tú no sabes qué hace el sistema inmune, pues está un poquito difícil poder aplicar estos medicamentos. Es por eso que tienen que aprender, ¿no es cierto? La Yersinia pestis va a tener diferentes formas. Una de ellas es la peste bubónica. ¿Qué quiere decir? A este pacientito le han picado en su manito y se ha generado un ganglio linfático que está lleno de pus y que tiene tendencia a liberar la pus y quedar abierto como una úlcera. Eso es un bubón. Ustedes nunca han tenido un bubón, estoy casi segura, pero sí han tenido ganglios linfáticos inflamados. Todas las veces que no han podido desayunar porque les dolía mucho pasar, esa es la amígdala, que es parte del sistema linfático que se inflama, pero ella no exuda pus. La pus se pone por encimita, no está por dentro. ¿Listo? ¿Y por qué en este caso está por dentro? Porque ella fue vía macrófago, o sea, fue por la parte interna, no por la parte superficial. Esta peste septicémica es la que tiene peor pronóstico. Esta se va a diseminar por la vía sanguínea y va a ocasionar coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es eso? Que los capilares pequeños se van a obstruir y van a robar factores de coagulación. Mientras tanto que el resto de mi paciente a que le faltan factores de coagulación va a presentar sangrados. Y esto va a suceder en varios órganos al mismo tiempo. Por lo tanto, voy a tener falla renal, procesos de muerte del miocardio y puede haber daño sobre todo en hígado y vaso, que es obviamente porque ahí los macrófagos también los han llevado. Esta va a tener una mortalidad importante y esto es importante porque a veces no se sospecha. A veces se podría parecer un poco a fiebre tifoidea, es una cosa medio complicada. Luego está la peste neumónica, es porque ha habido contacto con secreciones. Entonces, esta versión va a ser una neumonía que evoluciona rápido y tiene una alta probabilidad de muerte. Esto es medio raro, pero hay que tener en cuenta que para controlar esto hay que alejarse de los lugares donde hay roedores, ¿no es cierto? Los roedores van a estar sobre todo en las áreas donde hay mala disposición de basura y en los campos, ¿listo? Entonces, esto que hemos dicho, vamos a decir que la vasculotoxina va a hacer que se produzca la coagulación intravascular diseminada. Además de eso, el lipopolisacárido, recuerden que va a incrementar la inflamación y va a hacer que el cuadro sea más difícil. Entonces, coagulación intravascular diseminada es un cuadro donde tienes tanto trombosis, es decir, hay partes de los órganos que están sufriendo de muerte por falta de circulación y tienes hemorragias en otros lugares porque esa trombosis inadecuada ha robado factores de
coagulación. Entonces, en la superficie vamos a tener cianosis que va a llevar a, en las partes superficiales vamos a poder observar más fácilmente que se va perdiendo, la coloración se va poniendo morado y eso lleva a necrosis. Entonces, ¿cómo le pusieron? La peste negra. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estas jóvenes, la coloración de Giemsa en tinción de sangre va a ser muy útil para muchos microorganismos y también para algunos parásitos. Generalmente le llaman examen de gota gruesa. Pones bastante sangre, haces tu coloración de Giemsa. Es muy importante de donde tengas las lesiones tomar las muestras que pueden ser tanto de los bubones como de aspirado bronquial. Jóvenes, tienen que saber algo. El esputo es una muestra para cuando tu paciente está más o menos. Pero el lavado broncoalveolar tiene mayor sensibilidad, tiene mayor carga bacteriana y es más específico. Entonces, ¿para quién es ese? Para el pacientito que está yendo mal. Aquí necesitamos agares especiales. El McConkey Levine tiene nutrientes especiales y luego vamos a hacer nuestra diferenciación bioquímica. ¿Qué le damos? Nuestro medicamento de elección es streptomicina. Este es un aminoglucósido. Ya lo habían visto ustedes. Está dentro de los medicamentos de primera línea de tuberculosis. Este va a ser muy importante en pacientes adultos. Hay que tener en cuenta que más bien para mujeres embarazadas, streptomicina tiene la mayor cantidad de ototoxicidad en el producto, por lo tanto es bien peligroso. Si bien es cierto, todos los aminoglucósidos, como también es el caso de gentamicina, van a tener ototoxicidad, pero streptomicina sí se llevó el premio porque es muy, muy tóxica. ¿Qué es tetracyclina? Entonces, luego de esto toca listeria. Muy bien. Ahí está. Jóvenes, es muy probable que ustedes hayan peleado con una listeria. ¿Listo? La listeria es un problema de neonatos. ¿Por qué es un problema de neonatos? Si ustedes tienen que apuntar, por favor, una pregunta para hasta el día que den el examen de la residencia, que sea, por favor, que una de las causas más frecuentes de meningitis en el recién nacido es listeria, sobre todo meningitis de inicio tardío. ¿Qué es una meningitis de inicio tardío? Aquella que se inicia después del 7º día de haber nacido. Obviamente, ¿qué cosa será una meningitis de inicio temprano? La que inicia en las primeras 48 horas después de haber nacido. ¿Y por qué es importante esto? Cuando te contagias. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ustedes van a sobrevivir a la listeria. De hecho, se la han comido, ¿sí? ¿Dónde está la listeria? En los embutidos y quesos que se comen sin cocinar. Sí, no me van a venir como los niños de la mañana, mis alumnitos, diciéndome que la mortadela se cocina. Háganme el favor. Sí, yo sé que me vienen con el cuento de que si le pones el jamón y la mortadela a la pizza, va a estar cocinada. No, está calentado. Pero bueno, a ver, ¿cuántas veces han sacado la mortadela y se han puesto a cocinar la mortadela? No, lo que hacen la cortan y se la ponen al pan y se la comen. A ver, otra cosa también es que muchos de los quesos que consumimos no son pasteurizados. Jóvenes, ustedes, bueno, la mayor parte de quesos no viene con etiqueta, en primer lugar. ¿Y cómo sabemos que es pasteurizado? La verdad, bastante de la cuenca lechera del sur tiene todo un rubro de quesos pasteurizados porque son competitivamente mejores. La duración es mejor, porque los otros se echan a perder más rápido. Porque sobre todo, entre más fresco es el queso, menos probabilidad de que lo pasteuricen. La leche pasteurizada no es muy buena para obtener esa textura suavecita de queso que se desgrana. Sí, saben que no cocina, no importa. Hagan caso más. Y por lo tanto, ¿se la han comido? Sí, jóvenes. ¿Listo? Y la señora embarazada se la puede comer, sí. Por eso le decimos a la señora embarazada que por favorcito, no coma productos de charcutería. Porque, jóvenes, ¿cuántas veces han estado cortando el jamón y uno para mí, uno para el sándwich, ¿no es cierto? Uno para mí, uno para la pizza. Sí, me van a decir que con su manito ahí, con toda su manito de jamoncito, ¿no es cierto? Estos jóvenes son bacilos gram positivos. Generalmente son bien pequeñitos y gorditos. Esto es importante porque reaccionan parecido a una enterobacteria, pero no son. Son anaerobios facultativos y vamos a tener la reacción tipo CAM. ¿Se acuerdan que era? La hemolicina que se exacerba en el agar sangre. Entonces, ahora les preguntamos, no, ya no les preguntamos sobre el Streptococcus agalactiae, que sería un diagnóstico diferencial en la vida real, ¿no es cierto? Yo podría poner mi CAM en el
examen y decir cuántas bacterias conoce que hagan eso, ¿no es cierto? Pero no, no hacemos así. En el agar vamos a tener coloraciones meoplomitas y son oxidasa y catalasa positivos. Al igual que las enterobacterias van a fermentar glucosa. ¿Listo? Entonces, ¿saben ustedes? Ahí se confunden, pero no. Todos estos son gram negativos. En el caso del serotipo 4B, tiene un ácido lipoproteíco que es un poco más agresivo que los de un gram positivo normal. Les gusta robar hierro y su receptor sobre la celulita se llama D-galactosa. Esto es importante porque las celulitas que tienen más D-galactosa van a ser las que terminen siendo atacadas. La hemolicina es un factor muy importante de patogenicidad porque, aparte de matar glóbulos rojos, va a ayudar a ¿qué? A que escape de la vacuola fagocítica. Entonces llega la listeria y dice, macrófago, se sube bien tranquila, ¿no? Rompe la vacuola, no se puede formar el fagolisosoma y comienza a vivir ahí dentro, robando la comida del macrófago y haciéndose llevar a los órganos donde el macrófago puede entrar. Luego, la proteína A va a ayudarle a movilizarse, ¿listo? Esto es como cuando se acuerdan que había una gran polimerización de actina, pero esto es más discreto, ¿listo? Es solamente un poquito más suave. Cuando se ingiere, lo más frecuente es que sea por vía intestinal. ¿Y cómo llegó al bebé? Por vía vertical. Eso tienen que aprender en su cabecita. Transmisión vertical significa que el microorganismo, sea cual sea, ha atravesado la placenta. Sí, ¿se acuerdan que estábamos insiste con esto de la barrera placentaria? Bueno, le decimos barrera placentaria por respeto, ¿listo? Porque realmente es bien delgadita, la listeria se pasa como en su casa. Hay algunas veces los macrófagos pueden limitar un poco el pase, pero así, barrera, no, es una ayudita. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Primero va a llegar a las células M y de ahí va a escapar y va a hacerse comer por los macrófagos y va a escapar la vacuolización y se va a ir nadando por los macrófagos por el mundo, ¿no es cierto? Y cuando está libre en la celulita, por esta capacidad que tiene de polimerizar actina, va a pasarse a las siguientes celulitas, como si se moviera dentro de la celulita y se pasa a las siguientes. ¿Esto que nos va a causar? Bacteriemia, es decir, habría sintomatología, pero la verdad es muy leve cuando el sistema inmune es competente. Una mujer embarazada joven que no tiene enfermedad no se va a enterar. Y esto va a ir al hígado, al vaso y le encanta terminar en el sistema nervioso central. ¿En el sistema nervioso central de quién? Del neonato o el sistema nervioso central de pacientes inmunocomprometidos. No es muy frecuente, pero si no, causaría meningitis. Entonces, los adultos sanos no se van a enterar. Las embarazadas pueden tener un cuadro que parezca gripe, que hay algo de malestar, se les puede haber algunas molestias gastrointestinales, pero no. El que sí va a sufrir es el recién nacido y el pacientito con SIDA. Ellos sí van a tener problemas. Entonces, los alimentos que están contaminados con Listeria monocitógenes son con mayor frecuencia las carnes que no se cocinan, ¿cierto? La leche que no está pasteurizada y sus derivados. Es más frecuente que esté en el queso que en la leche, porque la mayor parte de leches sí están pasteurizadas. El problema, ¿dónde está para nosotros? Las verduras. Como hay contaminación de las aguas que riegan las verduras, no me van a venir a decir como mis alumnitos que la lechuga se cocina, ¿no? No. Entonces, muchas veces a las embarazadas se les recomienda que tengan cuidado con los alimentos que puedan comer cocidos, sean cocidos, y los que sean crudos sean cuidadosos, ¿cierto? Pero recuerden ustedes que esta puede sobrevivir en el refrigerador. Entonces, por eso es de que el refrigerador no le va a hacer ningún daño a las bacterias. Lo que hace el refrigerador es disminuir la velocidad de reproducción a un nivel lentito. Algunas como estas les da igual, ¿sí? Se reproducen igualito. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más frecuente es que la listeria atraviese toda la placenta y llegue al bebé y le cause bacteriemia y meningitis de frente. La otra opción es que tengan en cuenta que las bacterias que se encuentran en la parte de intestino, todas las que son parte de la flora de intestino, pueden desplazarse por la secreción hacia la parte del canal vaginal. El canal vaginal es el canal del parto. Entonces, si es que la contaminación de listeria está en el canal vaginal, al momento de nacer el bebé, recién va a ingresar la listeria y por eso es que la meningitis se produce durante la siguiente semana y por eso se llama tardía.
A temperatura, jóvenes, ¿cuál es temperatura de refrigeración? 8 grados. ¿Cuál es temperatura ambiente? 20 grados. Ahora estamos a temperatura ambiente, no creo que lleguemos, debemos estar por 19. ¿Sí? Entonces nos falta un pelín para estar en temperatura ambiente. O sea, ¿es normal que ustedes se mueran de frío? Sí, porque cuando dices, estamos a temperatura ambiente es de 20 a 25 grados. Entonces, si ustedes normalmente no dan eso. ¿Qué pasa entonces con mi pacientito? Que si es que mi paciente está sanito o es una señora embarazada joven, ¿qué va a sentir? Una pseudogripe. O sea, algo que les pasa todos los días. Sí, a veces ni siquiera se acuerdan y el malestar general y luego se pasa. En el caso de que haya una gran concentración en los alimentos, sobre todo en las verduras que están contaminaditas, va a tener una intoxicación alimentaria. Le duele, náuseas, vómitos, se suelta un poco la cabeza. ¿Cuál es el problema con la transmisión vertical? Va a depender de cuánto tiempo hay infección de listeria. Si es que tenemos una infección que ha sido intraútero, eso significa que la infección va a ser apenas el bebé nace, o sea, menos de 48 horas de haber nacido, y la probabilidad es que fallezca. Por eso le pusieron granulomatosis infantiséptica, porque ya sabemos que sepsis es un estadio muy avanzado de inflamación generalizada y la probabilidad de sobrevivir a una sepsis está en 1/5 de manera general, o 20%. Si yo les dijera que la probabilidad de aprobar microbiología es del 20%, ¿cuántos aprobarían aquí? ¿6 por 5? 6 por 2, 12. ¿No es cierto? Tendríamos 12 aprobados, lo cual no es, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta la estadística. Jóvenes, estadística es una de las bases para el tratamiento de pacientes. Lo más frecuente es tal cosa, entonces vamos primero con eso, pero siempre hacemos exámenes por si acaso. Entonces les digo, si es que el bebé comienza a tener sintomatología una semana después, ¿qué es lo que va a tener? Meningitis. Y entonces, ¿qué se hace cuando tenemos un bebé con meningitis? Le extraemos líquido cefalorraquídeo que nos van a dar la respuesta, lo más probable es al día siguiente, ¿no es cierto? Pero apenas extraemos líquido cefalorraquídeo, iniciamos antibiótico. ¿Cuál antibiótico? Pues depende de la edad de mi paciente. Si tengo un neonato, lo primero que voy a utilizar es ampicilina. Ahora vamos a ver eso. Porque claro, primero hay que hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Jóvenes, esto es muy importante. Tú generalmente siembras en sospecha de listeria en agar sangre, pero no es lo mismo que hemocultivo. Por favorcito, esto es un pedido personal. El hemocultivo es un procedimiento médico, ¿sí? A ustedes son los que les he dicho, ustedes son la facultad de medicina, no, son los otros niños que entraron gritando. Eso sí, me molesta muchísimo, jóvenes. La doctora Noemí no les dice nada porque prefiere ella tratarlos con cariño hasta que se le acabe la paciencia, ¿cierto? Pero jóvenes, es una falta de respeto hablar con la voz elevada cuando los docentes están presentes. Significa que no les importa, eso es lo que significa. Cualquier autoridad o cualquier docente de otra cátedra que entre y los encuentre a ustedes conversando como si esto fuera el comedor, lo único que va a entender es que no saben respetar a la facultad. Muy bien, jóvenes, ustedes pueden decirme que tienen libertad para hacer todo lo que ustedes quieran, pero hay un pequeño detallito. En este horario son nuestros estudiantes, somos la Facultad de Medicina. ¿Listo? Entonces, de verdad, yo lo digo por ustedes porque esta mañana la doctora entra y ya iba yo a, ¿cómo se dice?, a bajarles nota a mis alumnos, porque ¿cómo es eso de que esté la doctora entrando y haciendo bulla a mi clase? Porque justo estamos cambiando de turno. Y los míos no había ni uno. Desaparecidos totalmente. Entonces, jóvenes, se ve feo, muestra falta de respeto y significa que no se los hemos contado antes. Ustedes son muy jóvenes y a veces creen que gritar en la puerta de anatomía hasta que yo los escuche es normal. No es normal, jóvenes. Eso no es normal. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué quiero hablar sobre el hemocultivo? Porque es un procedimiento médico. Y todo lo que es un procedimiento médico es responsabilidad de nosotros. En algunos casos el hemocultivo puede hacerse por enfermeras especializadas como la de UCI. Ustedes no van a entrar a UCI el primer día, ¿o sí? Entonces, cuando uno es interno de medicina, puede ser que le pidan que realice un hemocultivo. Los hemocultivos tienen medio de cultivo líquido, o sea, es un caldo que está en botellas estériles que el médico interno o estudiante de medicina o residente tiene que extraer sangre en cantidad suficiente. ¿Para qué?
cubra el caldo. ¿Cómo sabemos la cantidad? Va a depender de lo que diga la botella. Un hemocultivo clásico se realiza con 20 centímetros cúbicos de sangre. Si alguien me ha visto sacar sangre, cuando hemos sacado sangre para dar sangre, la jeringa llena es solo 12. O sea, tienes que tener más volumen. La ventaja de los hemocultivos, ¿cómo se dice cuando están en una maquinita? Automatizados, es que han reducido muchísimo la carga. Los pediátricos necesitan de 3 a 5 mililitros y los de adulto te van a pedir de 7 a 10. O sea, es más fácil sacar 10 centímetros que 20 de todos. ¿Cuáles son las reglas del hemocultivo? Se tiene que realizar con técnica estéril. Los guantes estériles, la jeringa estéril. Se tiene que tomar 2 hemocultivos al mismo tiempo. Tomas de un brazo, luego preparas el otro, tomas el otro brazo y puedes iniciar tratamiento. Lo ideal es tomar 3 hemocultivos, pero si estamos en una situación grave, tomamos 2. Y entonces el cultivo en agar sangre es tomar una secreción y esparcirla en agar sangre. El hemocultivo es un procedimiento donde tienes que tomar sangre líquida para colocar en los bracitos de hemocultivos. Para que crezca más rápido la ponemos a 4 grados como si fuera en el refrigerador mismo y luego hacemos la identificación química. También tenemos algunas pruebas de serología. ¿Qué significa eso? Buscar anticuerpos, ¿no es cierto? Pero ustedes se habrán peleado con la listeria. ¿Sí? ¿Cuántas veces han comido ¿cómo se dice? La mortadela y no sabemos si se estaba... Entonces, ¿qué le hemos dicho que le vamos a dar al bebé? Ampicilina. ¿Cuál es la enfermedad que con mayor frecuencia trabajamos para listeria? Meningitis del recién nacido tardía. Entonces, ¿qué es lo que te van a decir que tienes que responder de tratamiento? Si fueron tan amables de apuntar esa pregunta y que les dure la pregunta y la respuesta hasta de aquí a dentro de 10 años, se los voy a agradecer mucho. Son 199 preguntas menos. Muy bien. Entonces, las demás sí sirven, pero ampicilina es la respuesta. Hay que tener mucho cuidado con los alimentos que sean crudos para que tengan un buen manejo, ¿no es cierto? No dejar el jamón ahí solito, no, pues tiene que estar cubierto y cosas así, cuidar el refrigerador y que, aunque las verduras estén lavadas en el refrigerador, te vuelvan a lavar para trabajar y en algunos casos sí a las enfermeras tener cuidado, digo a las embarazadas. Tularemia está causada por Francisella tularensis. Este es un bacilo gram negativo que generalmente va a ser pequeño. Entonces, no llega a poco bacilo, por eso le decimos bacilo pequeño, no se preocupen. ¿Qué significa pleomórfico? Que el tamaño va a ir variando, la colonia no se ve homogénea, como en otros casos, cuando tú pones y se ven todas las bacterias igualitas, ¿no es cierto? Este no es móvil aerobio estricto. ¿Qué vamos a necesitar? Suplementar agar chocolate con cisteína para que crezca, o si no, suplementar agar sangre con cisteína y glucosa. Esto es para que crezca, a veces por eso no crece. Y aparte de eso, porque esta es una bacteria lentita, a los 2 días recién aparece la colonia translúcida y pequeñita y tenemos que esperar varios días para que sea una colonia que sí se pueda ver. No sé si se acuerdan que cuando vieron sus plaquitas pensaban que no había colonias, pero sí los puntitos eran muy pequeños. Fermentan glucosa, son oxidasas negativos, ureasa también, y no van a reducir nitratos. Estas son las pruebas que podemos hacer para ir viendo, ¿no es cierto? En el caso de la Francisella tularensis, su lipopolisacárido es más tranquilo, porque recuerden que la actividad endotoxina, ¿qué significa? Que va a ir a fastidiar al sistema inmune hasta causarle sepsis. Esta no, más tranquilo, pero su cápsula sí va a impedir que la fagocitosis sea efectiva. Estas son intracelulares facultativas, ya les he explicado cómo hacer un intracelular facultativo. Es pedir un macrófago, ¿no es cierto? ¿Sí? Tipo Uber, así, sube y luego aprovecharse de sus nutrientes internos e irse paseando por el sistema retículo endotelial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en primer lugar, donde sea que ingrese esta bacteria, porque generalmente esta es por un vector. ¿Listo? El vector más famoso es la garrapata, pero también vamos a tener el tábano. ¿Qué es un tábano? Una mosca, así como las moscas, ¿no? Que tiene la capacidad de picar. De esas no tenemos, tienes que estar en una zona más de selva. No tenemos tábanos, ¿listo? Y entonces, el polimorfo nuclear trata de controlarla, sino ¿qué es esto? Pero recuerden que se está robando los nutrientes y se comienza a reproducir y no pueden controlar la infección. En la zona donde se ha producido la picadura se va a producir una úlcera cutánea y luego se va a diseminar hacia
los órganos del sistema retículo endotelial, donde va a generar granulomas. Ya les hemos explicado qué son los granulomas. Son la versión del sistema inmune con lo que no puede. ¿Listo? Jóvenes, el macrófago es el mejor fagocito, es un fagocito profesional, y generalmente cuando le hacemos los dibujitos, el polimorfo nuclear lo vestimos como Rambo, y el macrófago, ¿no han visto los dibujitos? ¿Qué miran ustedes? Bueno, hay unos dibujitos del sistema inmune, entonces el polimorfo nuclear es como Rambo, va, se lanza y generalmente se muere. Pero el macrófago es como el osito de la princesa que tiene trozos de armas. ¿Por qué? Porque es un excelente presentador de antígenos. Entonces, el macrófago es una célula profesional, matando bacterias, pero profesional. ¿Listo? Y por lo tanto, si no puede, ¿qué hace el sistema inmune? Dice, no, si esto no se puede, se encierra. Entonces, ¿qué cosa es el granuloma? La estrategia de lo que el sistema inmune no puede eliminar. Ah, pues si no te puedes eliminar, te quedas encerrado. ¿Y eso con quién sucede? Los dos principales son tuberculosis y sífilis, que van a ver dentro de poco, pero en este caso también, sino que esto no es tan grave, pues, ¿no es cierto? Y se acumulan las bacterias, vamos a tener esplenomegalia. Jóvenes, eso es muy importante cuando examinen a su paciente, y los ganglios que les había dicho que son las. Entonces, ¿quién es el responsable? El venadito. ¿Tenemos venadito? Sí, en la parte de la ceja. Y cuando ustedes dirán, ¿pero por qué tengo que saber que esto es una garrapata? Porque cuando las capturan las tenemos que poner al microscopio y tenemos que identificar, porque no es lo mismo tener una garrapata que un chinche, que una pulga, que un piojo. Porque es distinto, no, mentira, van a tener el otro alumno, ¿listo? Entonces, también hay otros roedores que tienen. En este caso, jóvenes, a veces estos venaditos se mueren y la gente, por ejemplo, se acerca para quitarles el cuero, o si los quieren enterrar. Si es que no se sabía que estaban enfermos, se pueden generar aerosoles. ¿Qué cosa es aerosol? Son gotitas microscópicas. ¿Y cómo sabemos que hay aerosoles? Ya les conté de cuando se les malogró la carne para que aprendan a qué huelen los anaerobios. No, porque no me he hecho clases con ustedes. Brillante, muy bien. Es que cuando tú sientes un olor, ahí se está produciendo un aerosol en menor o mayor cantidad, pero es por eso que aquí hay riesgo para quienes, los cazadores, las personas que viven en los bosques y los guardabosques. ¿Listo? Obviamente, la garrapata o el tábano, cualquiera que le haya picado al venadito, quien se metió al bosque, pues también puede ser picado. Y aquí, si es que se consume esta carne, porque a veces la carne se ve fresca y entonces se la pueden consumir. ¿Listo? Por eso hay que tener mucho cuidado con ese grupo de pacientes. ¿Listo? Como vemos aquí, estamos viendo un punto. Se ve, así no se les ha puesto un ganglio nunca. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que primero se va a formar la úlcera y luego esto va a hacer que vaya a los ganglios linfáticos, y por eso se llama úlcero granular. Primero, antes de ser úlcera, se forma una pápula general donde está la picadura, y de ahí se inflama y se ulcera, ¿no es cierto? El paciente va a tener sintomatología general, fiebres, calofríos, y luego vamos a observar que hay crecimiento tanto del vaso como de los ganglios, y en el trayecto donde se ha producido la picadura es donde van a aparecer primero las bucas, ¿no es cierto? Muy bien. Pero hay una versión diseminada que se parece a la fiebre tifoidea, por eso se llama tularemia tifoide, y lo que sucede es de que a veces lo tenemos que considerar como un diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes que hayan ido a cazar, porque puede aparecer después de haber venido de cazar en otro país, que sí, en otros países ilegal. No tenemos una regulación, me parece que la mayor parte de veces es ilegal, salvo que vivas en el bosque. A esas personas sí se les permite. ¿Listo? Entonces, se parece muchísimo a la tifoidea, que vamos a tener fiebre alta, la presión de la permanencia del exantema, la anorexia, y puede también haber compromiso digestivo, náuseas, vómitos, y eso hace que sea una versión sistémica. En el caso de que sea manipulado y se han sobado los ojitos, miren ustedes, son estas bolitas, ¿sí? Estas granulaciones no son normales. Jóvenes, todos podemos diagnosticar una conjuntivitis, es cada vez que el ojo se les pone rojo. ¿Por qué les enseñamos esto? De acuerdo a las características que aparecen en el ojo, puedes sospechar en el agente etiológico. Esas bolitas no salen en la conjuntivitis, no las sientes que tengan los ojos rojos, vigila. Y entonces es porque ha llegado por las manitos. Hay otra que es orofaringe pulmonar, que se parece a una neumonía, pero no es muy frecuente también.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con este? Darle tratamiento, ¿verdad? Ah, no, primero diagnosticamos. Obviamente, un lugar excelente para diagnosticar es extraer la pus de los bubones. Y también se hace eso antes de que se revienten solos y le quede una úlcera a tu paciente, ¿no es cierto? Vamos a necesitar desde, si tengo primero la úlcera y los ganglios, puedo hacer la comparación. Este, jóvenes, es muy importante porque el cultivo de médula ósea te ayuda a diferenciar rápidamente si es ¿Qué bacteria es? ¿No es cierto? Obviamente eso va a ser cuando el pacientito esté con un compromiso mayor. El examen de médula ósea generalmente es para los pacientes que de verdad están malitos porque ese te va a dar mejores resultados, tiene mejor probabilidad de que haya crecimiento y sepa realmente qué le está pasando. El cultivo es en agar chocolate y tenemos serología que es específica, es decir, estamos buscando anticuerpos, pero el título tiene que ser 1 en 160, a diferencia de fiebre tifoidea que es 1/80, y son cosas distintas. Tienes que pedir aglutinación para tularemia, tienes que pedir reacción de Vidal, no es lo mismo. Otra vez, de elección, estreptomicina. Es el mejor, encina más o menos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando se manipule animalitos hay que enseñarles que se cubran, los con guantes, que pongan mascarita, que tengan que, a ver, si está de cazador, pues obviamente de repente no va a considerar que los EPP son buena idea, ¿listo? Y en este caso, jóvenes, cuando nosotros tratamos con las vacunas, nosotros estamos buscando un tipo de inmunidad. Cuando tú realizas, ¿qué cosa es escarificación? Hacer algo parecido a ustedes con su ampolla. Cuando ustedes en su ampolla sacan la parte superior y les queda una pielcita rojita, ¿cierto? Pero escarificación es retirar la capa córnea sin sangrar y colocar la vacuna en ese nivel. ¿Para qué? Para que las células dendríticas tomen el antígeno y favorezcan una reacción celular. Entonces, en el caso de la tularemia, para las personas que practican caza, porque van a estar metidas en los bosques, sí se considera como una opción. No tenemos en el sistema de vacunación local, además tampoco creo que ¿cómo se dice? La caza sea tan. Está bien que sea el primo de Bambi, pero déjenlo tranquilo, ¿no? Muy bien. Y con eso hemos terminado la clase de hoy justo a tiempo. Muy bien, jóvenes. ¿Tienen clase la siguiente vez? Ah, perdón. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien llegó tarde para ponerle asistencia, aunque sea tarde? Por favor, se acerca. ¿Sí? Lo he escrito, o si la autora le considera, veremos qué hace. ¿Alguien más ha llegado tarde? Jóvenes son libres.